elecciones. Exactamente, pero ahora vamos a ir con Claudia Heiss, que está por Zoom, y que este vuelco que tenemos o estas primeras proyecciones que tenemos nos entregan un escenario complejo. Y a mí me gustaría, Claudia, primero plantearle cuán difícil o cuán importante va a ser la gobernabilidad de este país si fuera a triunfar lo que le preguntaba al candidato Edwards y vocero de José Antonio Kast, ¿no? Porque hay un tema importante de lo que viene, que es la gobernabilidad, volver a tener un país donde se puedan respetar ciertas reglas. Sí, yo creo que la gobernabilidad en el caso de un eventual gobierno de José Antonio Kast, que es quien está hoy día liderando los resultados con casi el 20%, sería tremendamente compleja porque va exactamente en el sentido contrario de lo que aprobó el 80% de la ciudadanía en el plebiscito de octubre, del resultado de la elección de mayo de la Convención Constitucional. Yo creo que hay que pensar que el próximo presidente, que probablemente sea presidente y no presidenta, va a poner su firma en la nueva Constitución. Hay que ver, por supuesto, cómo van a ser las mayorías parlamentarias, pero yo veo un gobierno de un candidato de extrema derecha que estuvo por el rechazo, que tiene todas las condiciones que ustedes han mencionado de ir en contra de toda la expansión de derechos que está solicitando la ciudadanía en Chile, como algo muy complejo para la gobernabilidad. Seguramente eso sí que podría llevar, se ha hablado mucho de polarización. Yo creo que un gobierno de Kast sin duda contribuiría a una polarización social que hasta hoy día no hemos visto. Hemos visto una polarización importante a nivel político, a nivel de las élites, pero no a nivel de la ciudadanía y de la sociedad. Y yo creo que un gobierno de extrema derecha, con un programa como el que ha presentado José Antonio Kast, sí que llevaría esa polarización que hemos visto a nivel de las élites seguramente más allá y generaría un escenario muy complejo para la gobernabilidad, para la paz social, para transitar hacia esta nueva constitución y para adecuar esta nueva constitución a la futura legislación. Por eso también es importante que veamos los resultados del Congreso. Hoy día estamos todos pensando, porque no están todavía los datos de senadores y diputados, pero junto con la presidencia es muy importante el rol que va a tener el Congreso en este proceso constituyente. Alejandra. Sí. Tenemos ya resultados con más del 30% de las mesas escrutadas y se mantiene esta tendencia que hemos estado informando. ¿A nivel global? A nivel global, Kast 29,05%, Gabriel Boric 23,83%, Jasna Proboste 12,75%, Sichel 11,79%, y Franco Parisi 13,73%, Marco Enrique Ominami 7,46%, Eduardo Artés 1,39%, se me olvidó Sebastián Sichel 11,79%. ¿Podrías ordenarlos, por favor? Pero no me pidas tanto. Sería... Ya, pero primer lugar sería Kast, seguido por Boric, y tercer lugar Parisi, cuarto lugar Jasna Proboste, Sebastián Sichel quinto lugar, Marco sexto Minami y séptimo Ortiz. Muchas gracias. Gracias. Claudia, ¿se podría dar la posibilidad? ¿Está Claudia ahí todavía o no? Sí, aquí estoy. Allá. ¿Se podría dar la posibilidad de tener un presidente de extrema derecha con un Congreso de izquierda o más progresista y más allá del también una cosa, el conflicto social del que hablábamos, pero ¿cómo resultaría este gobierno con un parlamento opositor, con la Convención Constitucional opositora? Kast ya ha manifestado su digamos, reticencia al trabajo de la Convención Constitucional. ¿Cómo se daría ese escenario en tu opinión? Bueno, es muy complejo. Pamela, que está aquí presente, ha trabajado mucho en los problemas del presidencialismo porque justamente el presidencialismo genera esto que se ha llamado el choque de trenes cuando no tiene mayoría en el Congreso, ¿verdad? Un presidente que sale electo con una mayoría y con un programa y un Congreso donde se obtiene otra mayoría. En Chile se redujo el periodo presidencial a 4 años con el objetivo de juntar la elección parlamentaria y presidencial con la idea de que el electorado, al tener una misma elección y no tener dos votaciones separadas por algunos años, iba a expresar las mismas mayorías en la presidencial y en la parlamentaria, y sin embargo eso no ha ocurrido. Hemos visto
en el pasado ya, a pesar de la elección simultánea presidencial y parlamentaria, un voto donde la mayoría en el Congreso es una y la mayoría presidencial es otra. Y yo creo que eso perfectamente podría darse aquí y contribuiría a esto que mencionábamos antes, al choque de trenes que ha descrito la literatura sobre presidencialismo, donde hay dos órganos muy importantes con legitimidad popular, con legitimidad electoral, donde además en Chile ha tenido la presidencia un rol muy importante en el proceso legislativo. En realidad el gran legislador en Chile es el presidente y sus ministros. Los ministros son los que hacen los proyectos de ley. Ahora, todo eso está en revisión en la Convención Constitucional. Entonces, además tenemos este escenario móvil, digamos, de que la Convención Constitucional puede cambiar el régimen político, puede cambiar esa relación entre Ejecutivo y Legislativo, y todo eso va a influir en cómo se lleve a cabo el gobierno. Ahora, es muy complejo el escenario, no solo por lo que estamos viendo hoy, de que podemos tener un gobierno de un sector muy extremo que no tenga mayoría parlamentaria, sino que además estamos viendo un escenario donde es posible que esta situación, una situación de mayor polarización y de mayor confrontación, influya en la Convención Constitucional, algo que hasta ahora felizmente no ha ocurrido. Yo creo que la Convención Constitucional ha sido muy cauta y se ha mantenido al margen de esta disputa política, de la política ordinaria, que es la disputa presidencial, la disputa parlamentaria. Sin embargo, yo veo difícil que en un escenario como el que estamos imaginando, la Convención pueda mantener esa neutralidad y los objetivos de largo plazo que implica el diseño constitucional. Y entonces yo creo que ahí se genera también un escenario complejo de los incentivos de corto plazo versus los incentivos de corto plazo en el diseño de instituciones que se supone debieran durarnos 40 años o 50. Pamela, ¿sería posible seguir con el mismo análisis, ya que usted ha sido una estudiosa de este tema del conflicto social y la gobernabilidad? Sí, yo creo que el problema de gobernabilidad va a estar presente, ¿ya? Tenemos, por un lado, yo creo, el resultado electoral de hoy día, que se acerca mucho más a la tesis de la polarización social y no solamente la polarización de la élite. O sea, nosotros, el 2020, la mayoría de los analistas, lo que veíamos es que había más bien una polarización de élite, pero no de la sociedad, que había un 80% que quería cambio. Pero la lectura de ese cambio, creo que en el escenario de hoy es totalmente distinto. O sea, me parece que, porque hoy día también estamos en un escenario electoral, o sea, son las propias ciudadanas y ciudadanos que concurrieron a la urna y están tomando esta definición. Pero más allá del resultado, ya solamente por el diseño institucional de un presidencialismo bastante exacerbado, con un Congreso que representa un sistema de partidos que ha tendido a la fragmentación, o sea, tenemos más de 17 partidos con representación en el Congreso y probablemente esa fragmentación se va a repetir en este Congreso. Tenemos también muchas candidaturas nuevas en este momento y probablemente este cambio, ¿no es cierto?, del sistema de partidos se va a reflejar también en el Congreso. Lo más probable entonces es que tengamos un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso. Eso genera esta tensión, este bloqueo que se da entre ambos poderes, porque aunque el presidente no tenga mayoría en el Congreso, el presidente tiene muchas facultades en Chile. La presidencia tiene facultades, tiene iniciativa legislativa, tiene poder de veto. Entonces, si el presidente quisiera, ¿no es cierto?, utilizar todos esos recursos, va a generar mucho más tensión con el Congreso. Y paralelamente una convención constitucional que tiene también la tarea, ¿no es cierto?, de rediseñar el sistema político, o sea, pensar cómo va a ser el sistema de partido, el sistema electoral, la presidencia de la República, el Congreso, si el Congreso es bicameral o unicameral, cuáles van a ser las facultades del presidente, qué pasa con la plurinacionalidad, con la descentralización. O sea, viene un debate de temas bastante complejos y que veíamos que iban en una cierta tendencia y línea, pero me parece que ya hemos visto cuáles son las posiciones, por ejemplo, del candidato José Antonio Kast con respecto a la Convención Constitucional o con respecto a ciertos cambios que pudieran darse en el país, y su posición, él ha dicho desde el inicio, es del rechazo. Entonces, un presidente que tenga esa posición, recordemos que es el propio Poder Ejecutivo el que tiene que convocar y organizar el plebiscito de salida de la Convención Constitucional. Entonces, no solo eso, le tiene que aprobar los recursos. Ha habido ya una relación bastante hostil entre el actual Ejecutivo y la Convención, que tiene que ver con mezquinar los recursos. Sí, pero hablando de la Convención, no ha sido una relación fácil de este Ejecutivo con la Convención, y eso
en caso de que claro, y uno de los empeoraría, escenarios claro. que se veía era que un próximo gobierno y un próximo Congreso iba a poder allanar ese conflicto y hacer más viable, ¿no es cierto?, la salida institucional. Entonces es complejo porque yo creo que al malestar que vivió Chile en 2019, la salida constitucional fue una salida democrática, institucional, participativa. Eso resolvió, ¿no es cierto?, esa gran tensión. Pero claramente hay un escenario distinto hoy día. Yo creo que no podemos dejar pasar lo que la pandemia ha significado, ¿no es cierto? Yo creo que la pandemia ha tenido mucho efecto en mostrar la precarización de muchas personas en Chile y ante esa precarización y esa incertidumbre han calado ciertos discursos, que no es solamente el discurso de José Antonio Kast, también, por ejemplo, el discurso de París, y que ni siquiera está en el país, es un candidato virtual, ¿no es cierto?, pero que de todas maneras, sin mucha profundidad, porque si uno ve, también pasa que Yasna le preguntaba a Edward sobre el programa, pero pareciera ser que el programa no es un eje central en la discusión ciudadana hoy día, ¿no es cierto?, sino que son ciertas imágenes que están surgiendo de cómo se podría resolver esa precariedad que están viviendo las personas después de una larga pandemia. Yo creo que disculpen, yo tengo que despedir a Claudia Hayes porque ella tiene que irse a otro lugar. Quiero agradecerle a Claudia que haya estado con nosotros. Quiero desde ya comprometerla porque creo que su análisis es muy valioso y que va a estar con nosotros en otros momentos, porque lo que se viene es complejo, es incierto, pero además merece ser masticado, muy desmenuzado, para que podamos de verdad ayudar a todos los que nos están escuchando a elegir bien, a votar bien en la segunda vuelta y a entender bien lo que nos espera en años y momentos tan difíciles. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, un honor haber estado en Pauta Libre y seguiremos viendo qué sucede el resto de la noche. Muchas gracias.